Bien, Hola, hola. bienvenida. Ya estamos empezando a grabar la sesión. Esto ya saben con el fin de que el material pueda verse en otras ocasiones. Les damos la bienvenida a quienes van llegando. Igual pues, por la casilla del el chat les estaremos compartiendo eh, las listas de asistencia. Hay gente que entra a mitad, así vamos a estarlo compartiendo para que no se pierda y nos apoyen con esta parte. No, es un requisito que nos pide la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para hacer esta parte administrativa. En Ujú. esta ocasión tenemos nuestro último taller de cuento. Vamos a ver un poquito la construcción de personajes. Ya vimos un poco acerca de la estructura, acerca de la intensidad narrativa, la unidad de impresión, que es un concepto fundamental a la hora de abordar este género literario. Ujú. También hemos visto algunos ejercicios para soltar la pluma a partir de la construcción de historias, viendo imágenes, acomodando palabras. Nos faltaría ver los personajes que son los habitantes del texto narrativo y son quienes terminan ejecutando cada una de las acciones que se desarrollan en nuestro cuento, porque hay que recordar que el motivo de ser del cuento es el conflicto. En algunos ejercicios o cuentos que he estado revisando que me han mandado, noto que hay quizás algunas dificultades con esto, porque si bien podemos tener un relato interesante, si este no tiene un conflicto, si no existe un cambio de principio a final, no pudiéramos estar hablando de un cuento porque no tiene esta intensidad. Sería una historia que le estaríamos contando a un amigo, a un vecino o algo, pero si no hay conflicto, no tenemos cuento. Puede quedar un final abierto en la historia, pero siempre tiene que haber ese conflicto, esa tensión a lo largo del desarrollo del cuento y los personajes tienen que buscar la forma de solucionarlo y esto va a generar un cambio entre ellos. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Y bueno, antes de comenzar, lo que ya les comentaba, la parte de el formulario, aquí ya tuvimos el apoyo de diseño gráfico de la Secretaría de Cultura, ya tenemos banner. Pueden ver las fechas de nuestros siguientes talleres y cuáles van a ser. Si están interesados en el de narrativa de la memoria, ya no es necesario que manden correo, les mando el link por el grupo si es que están de acuerdo. Mantener los micrófonos apagados cuando no se esté haciendo uso de la palabra, porque luego puede entorpecer un poco la dinámica. Y bueno, por último, pero no menos importante, somos un proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a través del programa Colectivos Culturales Comunitarios y vamos a seguir desarrollando estos talleres de aquí hasta finales de noviembre. Entonces, lo que sigue. ¿Quién cuenta las historias que leemos? Los personajes y los tenemos de diversos tipos. Tenemos a el protagonista de la historia, quien es sobre la persona, animal o cosa, porque no podemos limitarnos en ese sentido, sobre quien recae el conflicto y es sobre quien se centra toda la historia en general. También tenemos personajes secundarios que van acompañando a la protagonista a lo largo del cuento. También pudiéramos tener antagonistas, no necesariamente villanos. Muchas veces caemos en ese dilema moral, por llamarlo de alguna manera, pero no. El coprotagonista o el antagonista está tratando de entorpecer las acciones del protagonista, pero no por eso es el malo del cuento, necesariamente. Y también otra cosa importante a la hora de ver a los personajes es cómo están construidos
y aparte de eso, la voz narrativa que está contando la historia del cuento, porque el cuento no lo está, o sea, a quien leemos no es al autor precisamente, no son las palabras del autor, sino más bien es otro ser, ¿no? Incluso aunque esté narrado en primera persona, el escritor no está como que ahí metiendo su voz dentro del cuento. Podemos tener una narración en primera persona con un protagonista, con un personaje secundario, narraciones en segunda persona que también nos dan por ahí resultados interesantes, o en la mayoría de los casos como suele suceder, y creo que estaremos un poco más acostumbrados, podríamos tener narraciones en tercera persona. La voz narrativa. Hay que hacernos algunas preguntas aquí. ¿Quién nos está contando la historia? Ya sea el protagonista, un personaje secundario, el antagonista, alguien que solamente va de paso. ¿Desde qué perspectiva se nos narra los hechos? En alguno de los ejercicios que les mandé, eh, en una fotografía con varias personas. Es un mismo hecho, pero cada una de las personas está viendo la historia desde su perspectiva y puede tener una idea diferente. A la hora de construir una historia, puede que ya tengamos el tema y no sepamos cómo contarlo. Hay que analizar cómo sonaría si lo cuenta el protagonista, cómo sonaría si lo cuenta un amigo del protagonista, un testigo de la historia que se está narrando, un narrador omnipresente, por ejemplo, que pueda ver tanto lo que está pasando y que conozca también lo que piensan los personajes. Eso también es otro recurso que tenemos a la mano al momento de hablar de la voz narrativa. ¿Y qué participación tiene el narrador en el desarrollo de la historia? El narrador omnipresente es como un dios. Está viendo todo, pero no se involucra de manera alguna con el desarrollo, deja al libre albedrío los personajes. El protagonista, si es una narración en primera persona, pues va a tener toda la carga del conflicto en sus manos. Un personaje secundario podría estar acompañando a nuestro héroe en su aventura, ir contando qué le pasa y demás, pero pues, más allá de eso no tiene incidencia en el conflicto interno del protagonista. Y también pudiera ser un testigo externo que esté relatando los hechos, que esté viendo desde su perspectiva el desarrollo de la historia. Entonces vamos a analizar estos dos ejemplos de narrador en primera persona para desmenuzar un poquito los efectos que genera en nosotros como lectores. Tenemos un primer texto que es un extracto de una novela de Bolaño. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Mientras algún voluntario o voluntaria que quiera leer. Empiezo y tú dices quién me sustituye. Vale. Va. Ay, no sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Tengo 17 años. Me llamo Juan García Madero. Estoy en el primer semestre de la carrera de Derecho. Yo no quería estudiar Derecho, sino Letras, pero mi tío insistió y al final acabé transigiendo. Soy huérfano, seré abogado. Eso le dije a mi tío y a mi tía y luego me encerré en mi habitación y lloré toda la noche, o al menos una buena parte. Después, con aparente resignación, entré a la gloriosa Facultad de Derecho, pero al cabo de un mes me inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y de esa manera conocí a los real visceralistas o vicerrealistas e incluso vicerrealistas, como a veces gustan llamarse. Hasta entonces yo no había asistido 4 veces al taller. Yo había asistido 4 veces al taller y nunca había ocurrido nada, lo cual es un decir, porque bien mirado siempre ocurrían cosas. Leíamos poemas y Álamo, según estuviera de humor, los alababa, los pulverizaba.
Uno leía, Álamo criticaba, otro leía, Álamo criticaba, otro más volvía a leer, Álamo criticaba. A veces Álamo se aburría y nos pedía a nosotros, los que en ese momento no leíamos, que criticáramos también. Y entonces nosotros criticábamos y Álamo se ponía a leer el periódico. El método era el idóneo para que nadie fuera amigo de nadie o para que las amistades se cimentaran en la enfermedad y el rencor. Muchas gracias, Lucina. Vamos con el otro ejemplo. Este es de Gustavo Sainz, La princesa del Palacio de Hierro. ¿Quién quiere continuar la lectura? ¿O escogemos al azar? Maura. Sí, con gusto, Alex. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, pero estábamos hablando del Palacio de Hierro. Ganaba poquitísimo en primer lugar porque cada vez que llegaba alguien, yo recomendaba cosas que no vendíamos nosotros. Le decía yo, mire, ¿por qué no se va a Nieto? Era yo, fíjate. Donde vi unos, pero divinos, divis, lo que se dice divis, fue en esa tienda, ¿cómo se llama? Y los mandaba a otra parte. Les recomendaba otras boutiques, porque se me hacía que yo tenía que ser de lo más, no, deja lo enterada, sino como, ¿cómo se dice cuando eres genuina? Digo, cuando dices las cosas que de veras son. Auténtica, sí, honesta. Se dice así cuando tú ganas comisión y tratas de que no te compren a ti, sino de que compren lo mejor, ¿no? Eso era lo primero. Luego, a todo el mundo le contaba mis tragedias. Muchas gracias, Maura. Vamos a volver a la comparativa. Entonces aquí quisiera hacer una pausa para preguntarles qué diferencias vemos en los dos personajes y qué les produce la manera en la que están contando las cosas, ¿no? ¿Qué podemos sacar al respecto de la personalidad de cada uno de ellos, de, no sé, sus edades? En el primero sí lo dice, pero en el segundo no es específico. ¿Qué edad tendría esta persona que nos está hablando? Y aparte su forma de hablar, ¿no? ¿Qué es lo que nos provoca? Por ejemplo, también acá sería interesante ver si son de la misma edad o incluso la clase social en la que ambos están inmiscuidos, porque al menos a mi parecer la chica del segundo es una más extrovertida que el primer personaje. ¿O qué impresión les da a ustedes? Esther. Sí, en los segundos se ve como hablan en las películas de los 70. Divis, ¿no? O sea, ese es pues sí, como la jerga o el hablan de esa época. Y pues sí, está, alguien que habla así de que como que quiere hablar y no se acuerda cómo se dice, es que según aparentemente habla otro idioma. Y entonces ya no se acuerda las palabras en español, ¿no? Y entonces se da así como su importancia, y es lo que creo. Y el otro, pues, dice palabras muy rebuscadas, está casi al igual, ¿no? De que se fue a estudiar poesía y no sé qué tanto, que son los vicerrealistas, y solo el que, vamos, es para otro tipo de lector, o sea, porque pues tengo que ver en el diccionario qué es eso, porque si no, no entiendo a qué se refiere. Gracias, Esther. Ani.
Bueno, yo veo dos personajes totalmente opuestos. Uno es como el tipo culto, que le interesa qué estudiar o de pronto también alardear de lo que estudia. Pero pues su contexto es diferente, donde se desarrolla, donde crece es diferente al otro. El otro es más bien, como decimos aquí en Colombia, gomelo. O sea, es una niña, también le decimos una chica o play, que decimos es como muy abierta, muy extrovertida para hablar, pero está como centrada es ¿en qué? En la compra de cosas, como en adquirir cosas, como en agradar, como en figurar, llamar la atención tal vez, pero sí son dos opuestos de personalidad. Muchas gracias, Ani. Vamos entonces al siguiente ejemplo. Esta vez el narrador en segunda persona. ¿Quién gusta participar de la lectura? Yo lo leo. Adelante, Alejandra. Piensas que nunca te va a pasar. Imposible que te suceda a ti, que eres única persona del mundo a quien jamás ocurrirían esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas, igual que le suceden a cualquier otro. Tus pies descalzos en el suelo frío cuando te levantas de la cama y vas a la ventana. Tienes 6 años. Afuera cae la nieve y en el jardín las ramas de los árboles se están poniendo blancas. Habla ya antes de que sea demasiado tarde y confía luego en seguir hablando hasta que ya no haya más que decir. Después de todo, se acaba el tiempo. Quizás sea mejor que de momento dejes tus historias a un lado y trates de indagar lo que haya sido vivir en el interior de este cuerpo desde el primer día que recuerdas estar vivo hasta hoy. Un catálogo de datos sensoriales, lo que cabría denominar fenomenología de la respiración. Muchas gracias, Alejandra. La narración en segunda persona podría decir con cierta seguridad que Latinoamérica nos remite a Aura de Carlos Fuentes, con el lees y relees, la historia de este personaje que se va a trabajar a una casona interpretando textos. Quise variar un poco, ahora no recuerdo el autor o autora de este texto, pero sí quisiera preguntarles qué les provoca escuchar una narración en segunda persona. ¿Qué efecto tiene en cada uno de ustedes? Para mí es como si me estuviera recriminando algo. O sea, como si me hablaran a mí muy directamente. Creo que me pone a reflexionar más o es más fácil que entre como en una especie de interacción con el autor. Y más que luego muchas también están escritas en el género epistolar. Para mí sí es más como rudo lo que dicen. Gracias, Lucina. Esther. Sí, yo lo veo como que es más personal, como estarle hablando al espejo. Y como que ese tipo de lectura para mí es más reflexivo cuando te hablan en segunda persona, como que va uno comparando las palabras con nuestros propios pensamientos. Bueno, yo así lo siento. Gracias. Gracias, Esther. Anilú. Sí, pues a mí siempre la segunda persona me parece que es muy difícil trabajarla, sin que suene como bíblica o profética. A mí me pasa eso, ¿no? Que muchas veces sientes que, justo como decía Lucina, hay como una recriminación, pero también creo que es como profética, como bíblica. A mí me da esa sensación. Gracias, Anilú. Vamos con Ani y luego Alejandra. Yo más bien tengo como una pregunta, bueno, aparte de que tiene como ese halo de nostalgia, este escrito, ¿no? Este escrito, y como el señalamiento directo con uno, entonces uno como que atiende un poquito más, como que se pone atento, me están hablando. Y te quería preguntar, esta segunda persona, la epistolar o la escritura epistolar, ¿es en segunda persona siempre?
las cartas? En O porque uno le está escribiendo a otra persona, entonces me sonó ahorita, piensas que nunca podría ser una carta escrito, ¿cierto? sí, Entonces también. siempre una carta va a ser en segunda persona. Sí, porque nos estamos dirigiendo a nuestro receptor directamente y le estamos platicando ciertas cosas, aunque también pudiéramos incluir el yo hice esto, yo hice aquello, mientras vamos charlando. Indirectamente usamos una o la otra, o vamos conformando varias partes dentro de una carta. Ah, bueno, gracias. Sí. Alejandra. A mí me parece que el narrador en segunda persona intenta siempre establecer un vínculo con el lector y es el tipo de narrador o el tipo de voz narrativa que se utiliza muchísimo en los libros de autoayuda, precisamente para establecer este tipo de vínculo. Gracias, Alejandra. Sí, efectivamente es un poco más intimista, es como la vocecita de nuestra conciencia que nos está diciendo y nos vuelve a nosotros parte, nos mete, aunque no lo querramos, en la historia y hace que nos involucremos de una manera u otra. Es un recurso interesante que no se suele usar mucho. Mencionaron algo interesante con la cuestión epistolar, porque si bien estamos teniendo una plática con otra persona que no estamos viendo, a la que le va a llegar la carta, también describimos cosas que hacemos, ¿no? Independientemente de la literatura, por ejemplo, cuando escribimos algún familiar o algo, siempre es como contar lo que hemos hecho o platicar o así se combinan muchas voces narrativas al momento de estar escribiendo una carta. Vamos con el siguiente ejemplo. Narrador en tercera persona, lo haremos un poquito más grande y tenemos dos. Ok, ahí está el primero. ¿Quién quiere leer? Yo, Gina. Adelante, Gina. El doctor Juvenal Urbino tenía una rutina fácil de seguir. Desde que quedaron atrás los años tormentosos de las primeras armas y logró una respetabilidad y un prestigio que no tenían igual en la provincia. Se levantaba con los primeros gallos y a esa hora empezaba a tomar sus medicinas secretas. Bromuro de potasio para levantarse el ánimo. Salicilatos para los dolores de los huesos en tiempos de lluvia. Gotas de cornezuelo de centeno para los váidos. Belladona para el buen dormir. Tomaba algo a cada hora, siempre escondidas, porque en su larga vida de médico y maestro fue siempre contrario a recetar paliativos para la vejez. Le era más fácil soportar los dolores ajenos que los propios. En el bolsillo llevaba siempre una almohadilla de alcanfor que aspiraba a fondo cuando nadie lo estaba viendo, para quitarse el miedo de tantas medicinas revueltas. Permanecía una hora en su estudio, preparando la clase de clínica general que dictó en la Escuela de Medicina todos los días de lunes a sábado. A las 8 en punto hasta la víspera de su muerte. Era también un lector atento de las novedades literarias que le mandaba por correo su librero de París, o las que le encargaba de Barcelona su librero local, aunque no seguía la literatura de lengua castellana con tanta atención como la francesa. En todo caso, nunca las leía por la mañana, sino después de la siesta durante una hora, y por la noche antes de dormir. Terminando el estudio, hacía 15 minutos de ejercicios respiratorios en el baño, frente a la ventana abierta, respirando siempre hacia el lado por donde cantaban los gallos, que era donde estaba el aire nuevo. Luego se bañaba, se arreglaba la barba y se engomaba el bigote en un ámbito saturado de agua de colonia, de la legítima, de farina Gegenüber.
y se vestía de lino blanco, con chaleco y sombrero flexible y botines de cordobán. A los 81 años conservaba los modales fáciles y el espíritu festivo de cuando volvió de París, poco después de la epidemia grande del cólera morbo. Y el cabello, bien peinado con la raya en el medio, seguía siendo igual al de la juventud, salvo por el color metálico. Desayunaba en familia, pero con un régimen personal, una infusión de flores de ajenjo mayor para el bienestar del estómago y una cabeza de ajos cuyos dientes pelaba y se comía uno por uno, masticándolos a conciencia con una hogaza de pan para prevenir los ahogos del corazón. Raras veces no tenía después de la clase un compromiso relacionado con sus iniciativas cívicas o con sus milicias católicas o con sus invenciones artísticas y sociales. Si alguien gusta leer. ¿Quién gusta leer el siguiente ejemplo? No se amontonen. A ver, si quieres yo. Adelante, Esther. Sí, dice, insoportable es ya la insolencia de estos periodistas. Insolencia de estos periodistas, exclamó el juez don Félix Cendejas, golpeando coléricamente la mesa con el diario que acaba de leer. Era don Félix, hombre de mediana edad, como entre los 30 y los 40 años, grueso, sanguíneo, carirredondo, barbicerrado, de centelleantes ojos, nariz larga, tupidísimas cejas, carácter tan recio como sus facciones. Hablaba siempre a voz herida y cuando discutía, no discutía, dogmatizaba, no toleraba objeciones, siempre tenía la razón o pretendía tenerla. Y si alguno se la disputaba, exaltábase, degeneraba el diálogo en el altercado y el altercado remataba pronto en pendencia. Hubiérase dicho que la materia de que estaba formado su ser era melinita o ruburita, pues con la menor fricción y al menor choque inflamábase, tronaba y entraba en combustión espantosa, peligroso, fulminante, disfrazado de hombre. Pocas palabras había cruzado con su esposa Otilia durante la comida, por haber estado absorto en la lectura del periódico, la cual le había interesado mucho, tanto más cuando que le había maltratado la vesícula de la bilis, porque era su temperamento a tal punto excitable que buscaba adrede las ocasiones y las causas de que se le subiese la mostaza a las narices. De la lectura sacó el conocimiento de que los perros emborronadores de papel, como irreverentemente llamaba a los periodistas, continuaban denunciando a diario robos y más robos cometidos en diferentes lugares de la ciudad y de diversas maneras, y todos de carácter alarmante, porque ponían al descubierto un estado tal de inseguridad en la metrópoli que parecía haberla trocado en una encrucijada de camino real. Los asaltos en casas habitadas eran el pan de cada día. En plena vía pública y a la luz del sol, llevaban a cabo los bandidos sus hazañas y había llegado a tal punto su osadía que hasta los parajes más céntricos solían ser teatro de hechos escandalosos. Referíase que 2 o 3 señoras habían sido despojadas de sus bolsitas de mano, que a otras les habían sacado las pulseras de los brazos o los anillos de los dedos, y que a una dama principal le habían arrancado los aretes de diamantes a tirón limpio, partiéndole en 2, o más bien dicho en 4, los sonrosados lóbulos de sus preciosas orejas. Muchas gracias, Esther. Tenemos aquí un texto de García Márquez, una novela. El otro es de López Portillo, El abuelo, un cuento que se llama Reloj sin dueño, que pueden encontrar en la antología de Seymour Mentor, que igual les compartí por el chat. El narrador en tercera persona tiene la particularidad de no conocer de primera mano la parte interna del personaje, pero sí describir ciertos aspectos
porque lo está viendo de cierta manera. Puede ser en este caso un testigo o puede ser un narrador omnipresente, como lo tenemos en ambos ejemplos en este lado. No sé si tengan alguna opinión, qué les parece el desarrollo de los personajes o las diferencias que pudieran encontrar entre el doctor Juvenal y el licenciado Cendejas. Ok, vámonos entonces con el siguiente ejemplo. Y vamos a la construcción de personajes. Un ejercicio interesante que pudiera complementar la escaleta, en este caso, es hacer una ficha de personajes donde describamos diversas dimensiones sobre aspectos que lo conforman. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Empezamos con la dimensión fisiológica. Hacernos preguntas del tipo cuánto mide, tiene cicatrices, marcas de nacimiento, cuál es su color de piel, su color de cabello, qué edad tiene, cuál es su apariencia, tiene alguna enfermedad, algún rasgo visible en la cara, en el cuerpo. Esas preguntas nos ayudan a conformar la dimensión fisiológica. Entonces vamos ahora a ver un pequeño ejemplo. Vamos a hacerlo más grande. Igual si alguien me ayuda con la lectura, por favor. En un segundo. Ok. Yo, Alex, Adelante. dice, es posible, es que, espérame. Es que no, me salí del texto. A ver si alguien quiere empezar en lo que lo encuentro. Ok. Dice, es posible que en un par de meses pueda tirar el bastón a la basura. Que si usted no se apresura, irá poco a poco recuperando el uso normal de la pierna. Yo pienso que si usted no se apresura, irá poco a poco recuperando el uso normal de la pierna. No creo que deba preocuparse por eso. En cuanto al ojo izquierdo, no creo que deba hacerse ilusiones. Algunos de mis colegas han sugerido que quizá una operación en Suiza, pero francamente, la visión está totalmente perdida. El ojo ha muerto, señor Shane. Bellascoirán, Shane, dijo una voz ronca desde la silla de enfrente del doctor. Perdón, señor Velascoirán. ¿Podría conseguirme un parche negro, doctor? Me molesta ver en el espejo ese ojo, muerto, como usted le dice. Sí, cómo no. Le extiendo de inmediato una orden para el depósito de ortopedia. Héctor salió cojeando, apoyado en el bastón negro de mango redondo. Después de todo, en términos de imagen, había mejorado notablemente. Un parche en el ojo izquierdo, una barba crecida, un bastón sólido que con la ingeniería adecuada podría ocultar un estilete, como el del conde de Montecristo. Regresó al cuarto donde había pasado las últimas 3 semanas y guardó los libros y la pijama en la pequeña maleta de cuadros escoceses. Colocó nuevamente la pistola en la funda y la colgó con cuidado del cuerpo. La sacó de nuevo para revisar el cargador y el seguro. Tomó la última carta de la muchacha de la cola de caballo y se dejó caer sobre la cama. Del buró tomó el último cigarrillo, arrugó el paquete y lo tiró al bote de la basura. Falló, lamentablemente. Tendría que adaptarse a calcular distancias con un solo ojo, pensó. Muchas gracias, Mauro. Sí.
Nos vamos entonces a la siguiente diapositiva. Aquí de la dimensión fisiológica podemos rescatar, ya tenemos el personaje, lo vamos a analizar a partir de todas sus dimensiones. Héctor Velasco Arán, personaje de Paco Ignacio Taibo II. Tenemos en la dimensión fisiológica, que está tuerto, por eso tiene el parche, y está cojeando a partir de un accidente. Esas son algunas de las cosas que esta parte del texto nos puede decir sobre él. En cuanto a la dimensión sociológica, habría que hacerse preguntas como en qué trabaja, quiénes son sus padres, cuál es su grado de estudios, cómo es la casa donde vive, profesa alguna religión, quiénes son sus amigos, quién es su pareja, cosas de ese estilo que conforman el entorno del personaje y que lo hacen portarse de tal o cual manera. Vamos entonces a analizarlo con el ejemplo. ¿Y quién me ayuda a leer? Yo. Adelante. Gilberto continuó peleando contra el tubo. Se me hace que usted ni es mexicano, dijo de repente. Héctor lo escuchó. Se escucha una voz que no viene de cerca y a la que no se está obligado a responder. Pero la voz que venía de lejos venía de cerca. ¿Por qué no? La pregunta era tan buena como cualquier otra. Hijo de madre irlandesa y de padre vasco. En su casa nunca se habían creado ni las raíces reales ni las ficticias de una patria, de una tierra sobre la que poner los pies. Todo su país era una terrible mezcolanza de añoranzas de tierras nunca conocidas, de libros leídos con un afán de que se hicieran sólidos, de que la fantasía tomara suelo y le permitiera volver a la realidad de cada mañana, el sueño de cada noche, porque sus primeros años estuvieron poblados de la gran incoherencia, de la gran distancia entre lo soñado y un país vagamente real que se suponía fuera real. Y durante mucho tiempo la gran alternativa fue crecer para escapar, llegar a los 20 años para irse a vivir a otro país. Y hubo que crecer sin acabar de tener tierra bajo los pies, un país repicando armoniosamente con las suelas de los zapatos, unos árboles, un viento de frente en la mirada, una historia. Todo parecía prestado. Un país prestado había sido este. Muchas gracias, Alejandra. Aquí, en esta parte de la dimensión sociológica, ya sabemos más datos del personaje, sabemos quiénes son, que es hijo de padres extranjeros y que no se siente mexicano y que eso puede formar ciertas cosas de su personalidad que seguramente más allá del texto, más bien en siguientes partes del texto, van a ir justificando el por qué el personaje está haciendo lo que hace. Vamos entonces a ver la siguiente dimensión, la psicológica. ¿Cuál es su más grande deseo en la vida? ¿Cuál es su temperamento? ¿Cuáles sus obsesiones? ¿Cuáles sus miedos? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Son algunas de las preguntas que nos ayudan a construir la dimensión psicológica del personaje. Vamos al ejemplo. ¿Quién me ayuda con la lectura? Ven, yo leo. Adelante, Ani. No, motivos son suficientes, pero suena muy neoyorquino, muy cosmopolita, poco mexicano. Sospecho que no es demasiado serio. Héctor revisó sus motivos y sus actos seriados, casi mecánicos de los últimos días, mientras le ponía sal a la sopa. Alquilar un despacho, compartirlo con un plomero, poner un escritorio viejo sacado de la lagunilla, hacer colas interminables para sacar una licencia de detective, terminar comprándola en una academia que daba cursos por correspondencia, conseguir una pistola, registrarla, sacar cédula profesional, sentarse en el escritorio y esperar fumando, colgar una placa reluciente, rechazar al licenciado Suárez, vecino de piso, cuando ofrecía contratarlo para averiguar los malos pasos de una hija 17añera. Sonreír a medias, perder la sonrisa y, mientras tanto, recortar.
recortar pedazos de todos los periódicos, adivinar, leer entre líneas, reconstruir, reorganizar en la cabeza calles y casas, refabricar ambientes, sugerir pequeñas ideas al tren que iniciaba su lento camino por el riel, recortar, acomodar en el piso. Ir poco a poco creando la idea del cazador, la idea de la presa. Suena divertido, dijo Teodoro saliendo de su ensimismamiento. Ana María sonrió. Muchas gracias, Ani. Aquí vamos completando un poco al personaje. Vemos que está buscando algo, que no sabe lo que quiere y está haciendo acciones casi mecánicas, ¿no? Y vemos cómo a través de distintas partes de un relato se van construyendo estas dimensiones, no se sueltan totalmente de golpe, sino que muchas veces se insinúan a partir de las mismas acciones que el personaje va haciendo. Vamos a la diapositiva que sigue. Y ya que vimos las tres dimensiones, vamos a analizarlo en otro texto. La siguiente diapositiva. ¿Y quién me ayuda con este? Guille, ¿quieres apoyarnos con la lectura? Sí, claro. Mira en lo que ha quedado nuestro paraguas de payaso de circo, dijo el coronel con una antigua frase suya. Abrió sobre su cabeza un misterioso sistema de varillas metálicas. Ahora solo sirve para contar las estrellas. Sonrió, pero la mujer no se tomó el trabajo de mirar el paraguas. Todo está así, murmuró. Nos estamos pudriendo vivos. Y cerró los ojos para pensar más intensamente en el muerto. Después de afeitarse al tacto, pues carecía de espejo desde hacía mucho tiempo, el coronel se vistió en silencio. Los pantalones, casi tan ajustados a las piernas como los calzoncillos largos, cerrados en los tobillos con lazos corredizos, se sostenían en la cintura con dos lengüetas del mismo paño que pasaban a través de dos hebillas doradas, cosidas a la altura de los riñones. No usaba correa. La camisa color de cartón antiguo, dura como un cartón, se cerraba con un botón de cobre que servía al mismo tiempo para sostener el cuello postizo. Pero el cuello postizo estaba roto, de manera que el coronel renunció a la corbata. Hacía cada cosa como si fuera un acto trascendental. Los huesos de su mano estaban forrados por un pellejo lúcido y tenso, manchado de karate como la piel del cuello. Antes de ponerse los botines de charol, raspó el barro incrustado en la costura. Su esposa lo vio en ese instante, vestido como el día de su matrimonio. Solo entonces advirtió cuánto había envejecido su esposo. Estás como para un acontecimiento, dijo. Este entierro es un acontecimiento, dijo el coronel. Es el primer muerto de muerte natural que tenemos en muchos años. Muchas gracias, Guille. Ya que analizamos las tres dimensiones, la fisiológica, psicológica y social, ¿cómo podemos sacarlas de aquí? ¿Qué podemos decir del personaje del coronel a partir de estas tres dimensiones? Por ejemplo, podríamos decir que es un hombre viejo, ya grande, en cuanto a la cuestión fisiológica. Está casado desde el aspecto social también. Por la descripción, parece una persona triste. Eso podría llenar la parte psicológica. Melancólica también pudiera ser otra por la forma en la que está narrada la historia. No sé qué perspectiva tengan ustedes sobre el personaje. Ok, nos vamos entonces Parece una persona muy ordenada, muy pulcra, como todos los que se dedican a esa actividad. A mí me parece de pronto que pudiera estar dándose la historia en un momento de guerras o guerrillas, por lo que comenta que es el único que ha muerto de muerte natural. Entonces me hace pensar que los demás han sido asesinados y que eso es algo que de cierto modo al coronel le hace rendir, pues, o alegrarse o creer que es especial ese tipo de muerte. Muchas gracias, Alejandra. Mencionaste algo muy importante, aunque no lo
no menciona una guerra, la insinúa, ¿no? Esa también es muchas veces la importancia al momento de narrar, no vertir de golpe toda la información sobre un personaje, sobre la descripción de un ambiente, sino que irla insinuando de poco. Vamos entonces ahora sí con el siguiente ejemplo, la construcción de diálogos, algo importante a la hora de usarlos y más en un cuento que requerimos una intensidad narrativa es que los diálogos realmente hagan pensar al lector, ¿no? Que lo saquen de su zona de confort, que digan algo de los personajes, que sean irónicos, que sean trascendentales al fin y al cabo. Aquí me gustó este ejemplo de una de las películas de Star Wars, donde la princesa Leia le dice a Han Solo, te amo, no podía decírtelo antes, pero es verdad, y él responde, lo sé, ¿no? Así como muy, muy fulminante. Vamos entonces a ver el siguiente. A la hora de construir los diálogos, el formato tradicional que se tiene es el uso del guión largo, no es necesariamente obligatorio usarlo, ahorita vamos a ver por qué, pero mientras, ¿quién me ayuda con el primer ejemplo? Yo. Adelante. Dice, jefe, hay un pinche romano muerto en el baño. Cuando acabe de mear, dígale que pase, contestó Héctor Velasco Arán. Una tarde suave, cálida, pachurrona, que no quería acabar de irse, colgaba de la ventana. Me cae de madre, no es guasa, dijo desde la puerta Carlos Vargas, tapicero y compañero de despacho del detective. Héctor miraba las nubes que se desplazaban lentamente sobre el techo de su pedazo de ciudad. ¿Trae lanza o no trae lanza? Me cae que está muerto. Héctor se levantó del sillón de cuero donde había consumido la tarde y miró a Carlos. El tapicero estaba apoyado en la puerta, la cara demudada y en las manos un martillo con el que hacía molinetes. Cojeando, un poco por la vieja herida y otro poco porque había perdido un zapato al levantarse, Héctor caminó hacia la puerta del despacho. Su mano izquierda fue al pelo, alborotándolo como si quisiera con el gesto sacudir la modorra. ¿Trae casco o no trae casco? Intentó una última broma, pero la rigidez de la cara de Carlos no valió. ¿Había un romano muerto en el baño? Carlos abrió la marcha hacia el fondo del ruidoso pasillo. La luz de la tarde se filtró a través de la puerta mostrando las paredes descascaradas y pintadas de un verde maligno. Si trae casco, dijo Carlos empujando la puerta del baño. No, dice, sí, trae casco, dijo Carlos empujando la puerta del baño. Sentado en la taza del excusado, un romano con la garganta cercenada miraba hacia el suelo. Muchas gracias, Esther. Y aquí quisiera preguntarles, ¿qué les provoca el diálogo? ¿Hubiera sido diferente si en lugar de ver a los personajes dialogando, se hubiera hecho una descripción completa? A mí, por ejemplo, en primera me ponen un contexto que ya conozco, pues es muy de la Ciudad de México. La otra es que la ironía que manejan los personajes hace que uno se pregunte qué está pasando con este muerto que está en el baño, ¿no? ¿Qué opinión les provoca a ustedes? Alejandra. Yo creo que en esta parte son muy importantes los diálogos, porque si es solo narrado, no tendría la misma, como la misma intensidad. Y aunque es un lenguaje muy sencillo el que utiliza, pues a mí me deja al final pensando, bueno, ¿qué tiene que ver el casco? O sea, me quedo pensando, bueno, ¿y el casco? ¿Cuál es la finalidad del casco? Pero si me lo narran, ya no pierde como la emoción. En cambio aquí creo y quiero pensar que el lector imaginará a uno y a otro en esta situación. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más que desee participar? Los personajes están mostrando
lo que está pasando directamente con ellos y están mostrando también cómo son los personajes. Entonces estamos viendo como todo de una vez, dejando actuar al personaje. Si nos pusiéramos a describirlo, de pronto no podríamos describir bien que esta parte trae lanza, entonces sería un poquito más directo, un poquito de pronto menos suspenso que el que ellos están manejando en este diálogo. Gracias, Ani. Sí, es una de las cosas importantes. Muchas veces podemos conocer más a los personajes a partir de los diálogos entre ellos que a partir de escribirlos. Vamos entonces con el siguiente ejemplo. Y, ok, yo creo que yo aquí estoy viendo bien la imagen. Ustedes díganme si la ven bien. Sí, Sí, se ve. Ok, ¿quién quiere apoyarme con la lectura? pues si quieres yo. Adelante, Guille. Oliveira quedó tan sorprendido ante el razonamiento que pensó y hasta dijo, a esta yo la amo. Dijo textualmente, Requele, yo te amo. No seas grosero. Además no tengo ganas. Acabo de explicártelo. Te amo. Bueno, tú me hablas y yo te escucho. No, te amo. No me amas. Sí, sí te amo. Después de una cosa como esta no puedo más que amarte. Sal de este cuarto. Vete del hotel. No puedo atentar contra ti. Five, Scream, espérate. ¿Estás loco, Olejo? Lo que considero es que si ya estás desusado, podemos volver al Floresta. Delira, Requita. ¿No ves que me escapé? Se dice escapéme. ¿No ves que escapéme? No veo que escapaste. No veo que escapaste. Bueno, Darlita, entonces podemos ir a otro lugar, a tu departamento, por ejemplo, Salazar. No la mueles, alma de mi alma. Mejora tu chest. En mi casa está toda mi familia, 8 hermanos y mis papás. 8 hermanos. 8 hermanos. Yep. Mi papá está en contra de la píldora, pero explica qué tiene de malo tu departamento. Ah, pues en mi departamento están mi mamá, mi tía Irene y mis 2 primas, Renata y Tompiata. Son gemelas. Incestuoso, acusó ella. Mientes como cosaca. Ya conocerás a mis primuchas. Son el antídoto más eficaz contra el incesto. Me gustaría presentárselas a algunos escribanos mexicanos. Gracias, Guille. Este es un texto de José Agustín, ¿Cuál es la onda? Para poner un poco en contexto, está enmarcado dentro de un movimiento literario que se llama tal cual literatura de la onda, que se basa mucho en cómo suenan las palabras, en el uso de muchos modismos. En este caso vemos algunas palabras extranjeras que se llegan a usar. No sé ustedes qué impresión les provoque, pero a mí como lector no fue necesario que tuviera en este caso los guiones largos, porque la secuencia en la que está cada uno de los personajes hablando, como solo son 2, se puede intuir de manera más sencilla quién está diciendo cada cosa. Y aparte, si podemos observar, incluso tiene como una estructura con algunas palabras hacia la izquierda, otras a la derecha. Y bueno, no sé qué les provoque a ustedes. ¿De dónde son ustedes? Tiene como una estructura de poema, ¿no? De cultura. Están generando el edificio en las primeras que desalojadas. Van a fumigar ahorita. Van a pasar a fumigar. ¿Qué pasaron ahí? No. Los clientes se desalojaron los 15 minutos. La forma de hablar es como de, pues o sea, aunque no nos digan toda la historia, pues se ve que son del barrio, ¿no? Están en un hotel y él se escapó de la cárcel o algo así, se entiende. Gracias, Esther. Estamos teniendo un problema técnico con el lugar en el que estamos. Vamos a tomar un pequeño descanso de 15 minutos y ahorita volvemos. Ok. Gracias.
Sí, no te preocupes. Ujú.
¿Tienes que aprender? Hola. ¿Ahí me escucho? Sí. Sí, se escucha. Díganme si me estoy escuchando, por favor. Yo te escucho muy Sí, bien. te vemos, Ok, te tuvimos un escuchamos. pequeño... Sí, sí se escucha. Sí, te vemos, Ah, te ok, escuchamos. perfecto. Tuvimos un pequeño problema técnico en el lugar donde nos están prestando, lo fumigaron. Entonces, entramos de vuelta en 10 minutos. Mientras, ya habíamos terminado como la parte de los personajes. Si les parece, pasamos a la cuestión del tallereo. No estoy viendo ahorita, veo algunas personas que me mandaron ejercicios, pero no sé si los y las demás tengan algún texto que quieran compartir para irlo preparando. Y ahorita en 10 minutos empezamos con la parte de la lectura o la retroalimentación. O si alguien ya tiene, para comenzar a compartir en pantalla y leerlo con los demás. Ale, yo no te lo envié, pero ya lo tengo. Si gustas, también está el mío, el de Dulce Espera. No. Pero tú nos dices el orden. No te escuché, Lucina. Que tengo el de Dulce Espera también. ¿Sí me escucho o soy yo? No, yo sí te escucho, Lucina. Yo creo que es Alex, porque sí te escuchamos. Sí. Gracias. Ok, Lucina, sí, si quieres puedes comenzar con alguno de los dos textos. ¿Sabes qué? Bueno, gracias. Está cortito y todos sus comentarios se los voy a agradecer infinitamente. Yo tengo duda del título, pero es parte de lo que me gustaría que sí nos pudieran echarme una mano. La dulce espera. De reojo, él observa, agazapado como cazador acechando a su presa. ¿Cuál me chingo primero? Ese pinche chamuco exhibiéndose queriendo opacar a los demás. Jejejeje. Pobrecillo, no sabe lo que le espera, decía a sus adentros. Cuando pasaban los demás por la habitación donde se encontraba, cambiaba la mirada. No quería que sospecharan sus intenciones. Fingía dirigirlo a otro lado, acariciando el interior del bolsillo derecho de su chamarra para cerciorarse que todo estaba bajo control. ¿Qué más se puede hacer en un pueblo montañoso como este? El mugroso frío que cala los huesos solo te pone a pensar en ello. Sentía que alguien lo observaba. No tardó en darse cuenta que era el ojo de Pancha. En su mente empezó a imaginar cómo sería sacárselo con los dedos y sentir la humedad de esa cavidad. La dejaría completamente ciega, pero después, poco a poco, pudo cerciorarse que también estaba el tlaxcal. Ese esponjoso lo dejaría para el final. Primero lo primero, sobre el chamuco. ¿Qué diablos? Horas previas le había dejado un recuerdito a la Concha. La marca de sus dientes no se saciaba. Sería en la noche, estaba decidido. Cerca de las 7 el humo de los hornos de leña, aunado a la neblina, crearían la ocasión perfecta. La gente se guardaba temprano en esa época del año. En la madre, no contaba con que llegaran invitados. Sumido en su soliloquio, decidió esperar una mejor ocasión, a ver si no se le enfriaban las ganas. No, eso no pasaría. Tenía esas manías desde chiquillo. Esos vicios no se dejan tan fácilmente. Ya entrada la madrugada, el frío y esas ganas acrecentaban. Ya todo estaba en silencio, así que era el momento perfecto. En sigilo, bajó las escaleras cerciorándose que tenía consigo todo lo necesario. Abrió la puerta del recinto donde se encontraba el objeto de su dulce espera. Un delgado hilillo rojo viscoso escurría por la pierna derecha de sus pantalones, botín de su anterior ataque. Prendió la luz queriendo sorprender a su víctima, susurró. Ahora sí no te me escapas, maldito. Quedó pasmado cuando vio que no quedaron ni las migajas. En balde sacó la mermelada de fresa chorreando de su bolsillo.
las visitas, se acabaron todo el pan. Muchas gracias, Lucina. Vamos a comenzar con la retroalimentación. ¿Quién quiere comentar qué les parece el texto de la compañera? No sé qué les parece en cuanto a la intensidad narrativa. ¿Se logra mantener la intriga? ¿Qué es lo que opinan? Es un texto que tiene un final que, como te he oído que dices, Alejandro, con una vuelta de tuerca, ¿no? Uno piensa en un malandrín, en alguien muy sanguinario, en todos los crímenes que va a suceder, con los distintos nombres. Ya me había llamado que eran nombres de pan, pero bueno, los apodos varían, y al final, pues cuando nos damos cuenta que su plan era el pan con mermelada, a mí se me salió una sonrisa, porque entonces se transformó el texto en un texto de humor negro. Esa es mi sensación. Gracias, Lucina, porque todo el tiempo mantuviste toda mi atención sobre qué va a pasar, ¿sí? Gracias, Gina. Precisamente esa es una de las cosas más importantes a la hora de escribir el cuento, mantener la atención del lector. Y bueno, ¿alguien más que quisiera comentar el texto de Lucina? Yo, Alex. Adelante. A mí me gustó, también estuve en suspenso durante toda la lectura, y pues y luego cuando dice esos vicios no se quitan tan fácilmente, dije, pues sí, desde chiquillo lo tenía, pues sí, vas pensando como que hay un medio psicopatía, ¿verdad? Pero me dio mucha risa cuando termina con el antojo sin poderlo saciar. La verdad me gustó mucho, y sí estaba muy en angustia de ver ya quién va a atacar, pero pues al pan, pero se le fue, ni hablar. Me gustó mucho. Muchas gracias, Sofía. Lucina también comentaba sobre el título. ¿Qué les parece el título en relación al contenido del cuento? Pues está bien, se relaciona con el resto del cuento, de que es un dulce, la mermelada. Muchas gracias, Esther. ¿Algún otro comentario? Sí, el título juega porque mientras yo iba sufriendo que este delincuente iba a cometer alguna violación, imagínense nada más todo lo que construyó, yo decía, ¿y qué tiene de dulce? De dulce espera, ¿no? Entonces, sí pensaba, en por qué el título. Claro, ya cuando termina, pues claro, el canasto de pan dulce. Esperaba eso, sí. Muchas gracias, Gina. ¿Alguien más que quisiera comentar? Ok, si no, le devolvemos la palabra a Lucina como para dar ya la retroalimentación final de este texto. Adelante, Lucina. Gracias. Voy a revisar algunas sugerencias que me pusieron también en el chat, de que hay diálogos y unas partes que están dialogadas y no deberían estarlo. Bueno, yo lo puse en diálogo porque es como un diálogo interno, o sea, como que él está hablando eso para sí mismo, a eso me quise referir. Pero bueno, estoy abierta a todas las sugerencias que me hagan. Es su soliloquio, ¿no? Él Sí, está sí, o sea, él reflexionando, ¿sí? solito está así diciendo de yo ahorita voy, entro, salgo, ya mordí a la concha, o sea, ya, así de, casi le arranqué el ojo, ¿no? Le arranqué la carne y está escurriendo. Y bueno, ya Esther me dijo que los títulos no llevan comillas, muchas gracias, para sacarlo, y eso sería mi aportación o lo que se me ocurrió para este taller. Muchas gracias.
Gracias a ti, Lucina. ¿Alguien más que quisiera compartir su texto con nosotros? Guille dijo que ella. Sí, si quieren, ¿Guille? Sí, lo Adelante, comparto. Guille, por favor. Lo estoy compartiendo. ¿Sí me escuchan? Bueno, el título puede ser tentativo. Por el momento le puse, déjenla ir. Y empiezo. Ella llegó con marcha lenta a la zona de los multifamiliares. Había recorrido en vano varios kilómetros en busca de algún rastro de los suyos. Desfallecida, se echó en la primera sombra que encontró. Eugenia y Belén regresaban de alimentar a los gatos callejeros que se juntaban en la parte trasera de un edificio cercano. Antes de subir las escaleras, se toparon con ella que les impedía el paso. Mira, Ma, es una Golden Retriever. ¿Qué estará haciendo aquí? Eugenia se hincó ante la perra y acarició su sedoso y largo pelo dorado. ¿Qué andas haciendo por acá? Preguntó como si la Golden le fuera a responder. Ella giró su cara y sacudiendo la lengua la miró. Entonces Eugenia echó su cabeza hacia atrás, como si el choque de esa mirada le hubiese causado un golpe. Se sintió frágil. No trae collar, dijo, ay, perdón, es que le cambié el nombre, dijo Belén, que ya también estaba en cuclillas. ¿De dónde será? Quizás escapó y viene de muy lejos. Se ve cansada. Desde su llegada a los condominios, cuando sus hijos eran aún niños, Eugenia se había convertido en protectora de los gatos sin dueños de a su alrededor. En su departamento vivían por lo menos 6 o 7 gatos, pero ni un solo perro. Hay que bajarle agua para que se hidrate y después se vaya, dijo Eugenia entrecerrando los ojos. Ambas saltaron con cuidado a la perra y subieron hacia el departamento en el segundo piso. Al entrar, un tufo penetrante encerrado y Aurín le hizo hacer gestos a la hija. 4 gatos saltaron de una hilera de contenedores apilados hacia una pila de cajas haciéndola tambalear. Eugenia avanzó por un angosto camino que dividía en dos la sala comedor. Entró en una de las recámaras donde Gala, la más vieja de sus gatas, continuaba tumbada en la esponja llena de trapos sucios que tenía por cama. Se hincó y le tomó los signos vitales. Los ojos de la gata parecían implorar piedad, pero la mujer solo se preocupó por el conteo de sus latidos y respiraciones. Tendrá que mejorar, pensó con desazón, como queriendo ocultar ante sí una verdad dolorosa. Al salir de la habitación, recordó a la Golden que yacía abajo, desfallecida. El comedor era un almacén atiborrado de cajas de todos los tamaños que Eugenia ya había olvidado que guardaban, y en la mesa solo había un pequeño espacio para maniobrar. Con dificultad se acercó a la ventana. Al recorrer la cortina, vio por primera vez lo sucio que estaba el vidrio. Abrió la ventana y asomó la cabeza. Sintió el aire cálido y limpio de la tarde y respiró hondo. Miró hacia abajo. Distinguió una parte del pelaje de la Golden que parecía brillar, mientras continuaba estorbando el paso de las escaleras. Se alejó de la ventana mientras Belén cerraba rápidamente una mochila llena hasta el tope. Me voy, Ma. La semana que entra te caigo, ¿va? Sonrió ocultando lo que llevaba en la petaca y que pensaba tirar en el primer bote de basura que se encontrara saliendo de la zona de edificios. ¿Estará enferma?, dijo refiriéndose a la Golden. Por cierto, hay que bajarle agua. Sin decir nada, Belén tomó las llaves de su auto y se acercó en silencio a la puerta. Mira, Ma, ahí te hablan, exclamó intentando ocultar la risa. En el umbral estaba la Golden poniendo a la mejor de sus caras y agitando su lengua como exigiendo agua. La chica esquivó con cuidado a la perra y se alejó sin decir más. Los gatos parecieron volverse locos. Envalentonados, lanzaban gruñidos y chillidos a la Golden, mientras realizaban acrobacias como si estuvieran dando una función estelar. Eugenia cerró la puerta de inmediato y los gatos callaron. Más tarde la entreabrió con cuidado para poner un tazón de agua fresca a la Golden. Después de beber con avidez, la perra miró a Eugenia con agradecimiento. La mujer se hundió en su mirada tratando de descifrarla. Fue como adentrarse en un abismo de calidez y amor que la cautivó. Al llegar la noche, Eugenia volvió a entreabrir la puerta y vio que la Golden seguía tumbada en la entrada de su casa. Una inquietud por asistirla la comenzó a invadir, pero no podía hacer nada que perturbara a la manada gatuna. Sin sueño, se fue a su recámara. Hizo a un lado un montón de ropa que había en la cama y se tumbó en ella junto con 3 de los gatos que de inmediato se acurrucaron junto a ella. Por el móvil envió un mensaje al chat del grupo de vecinos solicitando posada para la Golden, pero los minutos pasaban sin que nadie les respondiera.
Miró el closet sin puertas y el gran cúmulo de bolsas y ropa que se amontonaba en él. ¿Y si le digo a la chica de arriba, esa que sale corriendo todos los días casi a las 8, con sus 2 niños de uniforme sucio y arrugado? No, será inútil. Su pensamiento voló al departamento de enfrente. Ahí vivía una señora a la que un autobús escolar le dejaba a un chico por la tarde y sus padres se lo llevaban por la noche. Le pareció escuchar al mismo tiempo el rascar de la Golden en su puerta y el maullido apagado, dolorido de la vieja gata, entremezclándose. Se enfocó en su piso. Frente a ella vivía un hombre al que, a través del visillo de su puerta, veía llegar en ocasiones con alguna chica y otras más cayéndose de borracho. Ahí ni de chiste. Y con alguna de las parejas de abajo, una tiene perros y la otra gatos. Y estos se pelean a cada rato con los míos. No, nadie de ellos aceptaría una mascota más. El tiempo pasaba y nadie contestaba su mensaje. Aventó las cobijas y se levantó decidida a asomarse tras la puerta. Como esperándola, la Golden movía la cola y sacaba su gran lengua, sacudiéndola. Otra vez su mirada la conmovió. Pero esta vez le hizo recordar a Eugenia un sentimiento muy lejano. Regresó a su cama. Mirando hacia el techo, enfocó su imaginación en la mirada de la Golden, tan profunda, tan llena de amor. Se le vino a la mente una tarde de primavera cuando tendría unos 12 o 13 años. Ella y sus hermanos tenían desde hacía un año una hermosa perra a la que habían bautizado como Laika. La familia vivía en una casa pequeña construida detrás de la de los abuelos, y el patio compartido resultaba muy pequeño para ambas casas. Una tarde, después de haber hablado con gran seriedad con el abuelo, su papá les dijo a ella y a sus 4 hermanos que Laika tendría que irse, que ahí no podía estar, pero que la iban a llevar al rancho, un lugar donde vivían algunos familiares, y que allí ella estaría mucho mejor, porque podría correr libremente bajo el sol y el aire fresco. Todos se entristecieron. Unos lloraron y otros se guardaron sus lágrimas. A Eugenia le sorprendió la claridad con la que recordaba la cara optimista de su padre, diciéndoles que no se preocuparan, que Laika tendría una mejor vida desde ese día. A la mañana siguiente, una de sus amigas pasó por ella y las 2 niñas se encaminaron por una tercera niña para llegar juntas a la secundaria. Ahí no va acento, perdón. A la secundaria que estaba a muchas cuadras adelante, más allá de las vías del tren que bordeaban la colonia. Para llegar escogían siempre un camino distinto. Esta vez dieron vuelta hacia atrás del mercado y se cruzaron para la acera de enfrente para evitar el basurero al aire libre. Desde ahí, Eugenia vio el cuerpo de lo que parecía ser un perro muerto sobre un cúmulo de desperdicios. Sin pensarlo, dejó al grupo de amigas y sin importarle el olor fétido de los desperdicios, se fue a asomar. Escuchó un ¿a dónde vas? Muy lejano, mientras se acercaba cada vez más al basurero. Se paró en seco. Ahí estaba el cuerpo blanco de Laika, y por si había alguna duda, el collar era el de ella. Parecía tener la entrada de un balazo en la nuca, y por el hocico desencajado le escurría un hilito de sangre. Un dolor agudo pareció traspasarle el pecho. Tuvo vergüenza de decirle a sus amigas que su papá era un asesino y cayó. Tampoco dijo nada a sus hermanos. Las lágrimas se le escapaban a Eugenia cuando terminó su recuerdo. Lloró por mucho tiempo, no supo cuándo. Cuando las lágrimas se le acabaron, sintió que el pecho le dolía como aquella mañana en que había descubierto el cuerpo sin vida de Laika. Al amanecer, supo que le daría a la Golden la oportunidad que Laika no había tenido, pero para darle asistencia tendría que realizar algunos cambios. Decidió meter a todos los gatos en la habitación de la gata enferma y decidió abrirle las puertas a la Golden, que entró con paso garbo, casi regio, y una mirada llena del agradecimiento más profundo que jamás hubiese visto Eugenia. Más tarde abrió todas las ventanas, el aire limpio y fresco entró a la casa. Le pidió ayuda a Belén para llevar a la gata y a la Golden al veterinario. Ayúdame a limpiar todo, Belén. Ayúdame ya, dijo Eugenia a su hija en la sala del veterinario. Ella volteó a ver a su madre incrédula. Sin esperar respuesta, Eugenia le contó lo sucedido cuando era niña con Laika y volvió a llorar. Al final agregó: voy a tirar todo y a limpiar el departamento para que la Golden pueda vivir conmigo. He decidido quedarme con ella. Belén iba a decir algo, pero el veterinario ya se dirigía a ellas. Está sedada, pero pueden pasar para despedirse de ella. Eugenia y Belén estaban muy tristes.
La mujer había decidido dormir a la gata. Y la Golden dijo poniendo cara de mortificación, está llena de ganglios. Seguramente tiene un cáncer y seguramente, repito, seguramente, sus antiguos dueños o la dejaron ir o ella se desorientó y se extravió. Eugenia escuchaba el fatal pronóstico de vida con dolor. Apenas conocía a la Golden, pero ya la quería como había querido a Laika. Preguntó. ¿Y hay posibilidades? ¿Alguna quimioterapia quizá? Exclamó con angustia. El doctor, un hombre alto y maduro, dijo con firmeza y naturalidad. Quizás sería lo mejor que también la durmiéramos. Ella estará mucho mejor si la dejan ir. Fin. Ese es mi cuento. Muchas gracias, Guille. Ya regresamos al espacio. Esperemos que ya no nos vuelvan a mover. Bien, ¿quién quiere opinar sobre el cuento que nos acaba de presentar la compañera? Yo, Gina, Adelante, por muy favor, Gina. rápido. Todo el tiempo mantuve el interés de las narraciones y todo el tiempo tenía así como un golpe en el estómago, porque todas las descripciones son muy precisas y uno va identificando esos espacios atiborrados, esta cantidad de gatos, y en fin, la historia de la perra Laika, pues es triste, ¿no? Y se repite, pero de otra manera, esta vez por humanidad. Bueno, felicidades, Guille, porque todo el tiempo estuve interesada en seguir tu cuento. Gracias, Gina. ¿Alguien más quiere comentar el cuento de Guille? Esther, adelante, por favor. Sí, me llamó la atención la descripción del cuerpo blanco, que por la medalla sabía que era él. Ahí como que le sobran palabras, ahí yo siento que, no sé si lo podrías poner, ahí donde dice del cuerpo blanco, pues no suena como cuando lo describen en las noticias, ¿no? Como yo luego veo las noticias en el periódico, entonces cuando hacen la descripción de que cuando encuentran a alguien muerto, no lo dicen así. Entonces, revisar, yo digo que, bueno, no sé, humildemente revisar esa parte para que se vea más real, con un lenguaje como de experto, o que sí realmente la persona está viendo eso. Gracias por el comentario, Esther. ¿Alguien más quiere comentar? Yo también muy brevemente. Me gustó la manera en que va describiendo la historia. Digo, pareciera como muy cargada en cierta parte de muchas descripciones, pero sí nos hace que nos vayamos imaginando el escenario, ¿no? O sea, y no es, a pesar de que lo va describiendo con detalle, no se vuelve aburrido. Y me gustó la historia sobre los gatos, aunque no me gustan los gatos, pero me gustó. Gracias. Eso es todo. Uh-huh. Lucina, ¿quieres comentar? Perdón, sí. Bueno, Guille me gusta mucho su capacidad descriptiva, es algo que siempre le he admirado, la capacidad de descripción que tiene, porque te logra retratar así el momento de, tú decías, la perra, aquí está, le vas a la pulga. No sé si al inicio se me hace un poco, es que no, ¿cómo es la palabra? Un poco lenta la acción para llegar a la parte donde, bueno, ella recuerda la anécdota, que ahí sí se me hace muy maravilloso esa anécdota, que es el porqué del cuento. Ella al final le quiere dar a la Golden esa oportunidad que no tuvo Laika, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en mi opinión, yo veo que es un trabajo de 4 cuartillas, pero está escrito a renglón seguido. Y no sé si ese sería el 12. Bueno, no pude apreciarlo. No sé si pudiera ir más ágil al inicio para llegar a la parte del porqué de la Golden y pues al final pues hay que volverla a dejar ir.
Esa sería mi impresión. Y no porque no me guste, sino porque creo que lo verdaderamente sustancial de la historia está en la anécdota y el desenlace, ¿no? Que ella, y bueno, yo tengo la impresión que la señora era acumuladora. Sí, ¿verdad? O sea, sí. Si no lo estaba, ok. Sí, ok. Muchas gracias. Gracias, Lucina. ¿Alguien más? Ok, Guille, te devolvemos la palabra. Sí, efectivamente, traté de hacer un cuento enfocándome en el planteamiento, nudo y desenlace, y que aquí hubiera un conflicto, ¿no? Que se contara y que se planteara, estuviera su parte nodal y poderlo hacer un desenlace. Pero, ay, me traiciona ¿cómo se dice? La práctica de hacer relatos. Entonces, sí, siempre me ando yendo por caminos distintos. Pero bueno, sí, voy a tratar de hacerlo más compactado, más sintético y tratarlo de hacer más cuento. Sí creo que es la anécdota, pero sí como que no, le quité un montón. Pero sí, gracias por sus observaciones. Gracias. Y sí, lo hice a través de una anécdota de una perrita que llegó igual a un multifamiliar donde vive una amiga mía, y lo demás ya me lo imaginé. Traté de siempre hacer contacto con el lector mientras lo escribía a través del alma, ¿no? De esas emociones que nos brotan del alma por los animales, y pues me salió esto. Y me acordé de que pues eso me pasó a mí con mi perrita Laika. Entonces, pero yo no soy acumuladora. Entonces, pues ya lo mezclé, un poco la realidad, un poco la ficción, y pues salió esto. Y haciéndole mucho caso a Alex. Sí, Guille, muchas gracias por compartir. El texto es una cosa difícil muchas veces. Hay que recordar que nunca perdamos de vista esta imagen. El cuento es solo la punta del iceberg. Entonces, solo vemos la punta, el lector al final solo ve la punta, pero abajo de toda el agua hay una cantidad enorme de hielo que no se ve. Y ¿eso qué quiere decir? Que siempre tenemos que preguntarnos al momento de hacer una primera revisión o las revisiones subsecuentes del cuento, qué cosa abona o qué cosa no abona a la historia que estamos contando, ¿no? Para tratar de contribuir un poco a la parte de la intensidad narrativa. Ya veo que somos un poquito menos. No estoy viendo por acá algunos de los textos que me mandaron, bueno, más bien de los autores, las autoras. No sé si Manuel, Isela, Esther, Sabine, Yansei Sofía, tengan algún cuento que quieran compartir en este momento. No he podido escribir y no quiero mandar algo así que me lo regresen muchas veces. Tengo ya un poco la idea, me estoy imaginando a mi personaje, lo estoy viendo, pero en eso estoy. Yo creo que sí va a ser un muy bonito cuento. Yo espero que sí, pero dame chance de concentrarme y mandártelo. ¿Cuántos días tengo más? De aquí al fin de semana sería lo ideal, pensando en la antología. Si no, igual no tengo problema en revisar el material que me mandes y ya estaré haciendo las observaciones. Sí, gracias. No hay de qué. Ok. Yo tengo el mío aún sin terminar, Alex, pero en cuanto acabe, pues ya echaré los kilos de aquí a mañana para poder mandártelo. De acuerdo, Yansei, muchísimas gracias. Pues la idea era como hacer más tallereo, por eso la hora. Lamentablemente, entre esto de que nos corrieron por la fumigación y que no están los autoras que ya mandaron, creo que no
no va a ser posible terminar de esa forma la dinámica, pero nos quedamos con la experiencia de haber compartido el cuento de Lucina, el cuento de Guille, y pues estar haciendo la retroalimentación correspondiente. Por mi parte, eso sería todo de este lado por el taller de cuento, pero igual, si están de acuerdo, nos podemos organizar a través del chat para hacer una sesión extra y estar dedicándola exclusivamente al tallereo. Esto tendría que ser a más tardar el lunes, pero bueno, ya estaríamos comunicándonos por ese medio. Para quien esté interesado o interesada, les voy a compartir igual el link de registro de narrativa de la memoria, el taller que se llevará a cabo el siguiente jueves en el grupo del chat, y pues, eso sería todo. El próximo jueves, sí, ¿verdad? Ajá. Sí, nada más que ese ¿A la sí ya misma hora? no, ese ya es un poquito más tarde, es de 7 a 9. El objeto de hacer un taller tan temprano era que pues, más gente viniera al espacio, pero creo que no salió muy bien esa dinámica, ya estamos más acostumbrados a la virtualidad, pero bueno, se hizo el intento de este lado. Gracias. ¿No hay de qué? Otra vez, Muchas muchísimas gracias. gracias. Ale. Muchas gracias, Ale. Muchas ¿No hay de gracias. qué? Nos estamos viendo. Muchas gracias, esperamos el link, muy amable, gracias. Saludos a Gracias. Jesús, si anda por ahí. Muchas gracias. Saludos a todos. Alex, una Saludos a pregunta. todos. Saludos a todos. Bye, Guille. Bye, Bye. Sofi. Un Bye, abrazo, Alex. Sofi. Gracias. Hasta luego a todos. Lucina, ¿querías comentar algo? No, yo, Isela, quiero hacer Isela. una pregunta porque, bueno, no me quedó muy claro. Ya ves que las clases anteriores nos ponían un tope de letras y de, bueno, sí, de letras, ¿no? En esta, puede ser una cuartilla o cuántas no hay, no me quedó claro. No hay un mínimo, Hay un- máximo 5 cuartillas. Letra Ah. Arial 12 a interlineado 1.5. A interlineado 1.5, ok. Sí. Bueno, gracias. No hay de qué.